Buenas tardes. En el presente video trataré de dar respuesta a las interrogantes presentadas en clase. La número 1 es: ¿cuál es la relevancia de la casación 2-2008 de libertad en el derecho procesal peruano? Esta casación consideró el recurso casacional presentado por el fiscal superior de la libertad contra el auto que declaraba fundado el control de plazos y ordenaba la conclusión de la etapa de investigación preparatoria. Recordemos que la etapa de investigación preparatoria se subdivide en dos: la etapa de diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria formalizada. La etapa de diligencias preliminares tiene un plazo de 60 días, prorrogables por el fiscal, estableciéndose en sí sus características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Y la etapa de investigación preparatoria formalizada tiene un plazo de 120 días, prorrogables por única vez por un plazo de 60 días. Recordemos que la etapa de diligencias preliminares no puede ser mayor al plazo de la etapa de investigación preparatoria formalizada. También tenemos que recordar que ambas están investigadas por el Ministerio Público y ambas son independientes, propiamente hablándose de las diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria formalizada. A la vez considero importante esta casación porque se establece los tipos de plazo, ya sea el plazo legal, que está establecido por ley, el plazo convencional, que es mutuo acuerdo de las partes, y el plazo judicial, es decir, el juez hace uso de su jurisdiccionalidad y de sus facultades discrecionales. La pregunta número 2 es: ¿cuál es la relevancia de la casación 144-2012 Ancash? Bueno, esta habla sobre el plazo de las diligencias preliminares en los procesos penales complejos. Recordemos que la finalidad de las diligencias penales es dar solución a casos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido o no lugar los hechos de objeto de conocimiento y de su defectuosidad, así como de asegurar los elementos materiales de la comisión, incluyéndose a los agraviados, dentro de los límites de la ley. El plazo máximo para este tipo de diligencia preliminar es de 8 meses. Sin embargo, no se podrá prorrogar una vez iniciado el proceso. La pregunta número 3 es: ¿cuál es el problema del plazo de la etapa de diligencias preliminares en el crimen organizado? El plazo máximo de las diligencias preliminares en los casos de organización criminal no puede superar a los 36 meses, ya que estos están orientados a determinar y orientar y establecer las concurrencias de los hechos y su delictuosidad de una organización criminal. Este requiere un plazo más extenso para su mayor y mejor y su adecuada conclusión. Es por eso que tiene una prórroga de 36 meses más. Sin embargo, en sí el problema sería de que la actividad fiscal el legislador no establece un plazo determinado de crimen organizado, porque ya que el crimen organizado puede ser un caso complejo, y la falta de este plazo legal afecta el principio de derecho de la seguridad jurídica. Es decir, para su mayor resolución y su mayor esclarecimiento, y para que se cumpla el propósito de los hechos de investigación, este debería ser un plazo más beneficioso para las partes. La pregunta número 4 es: ¿cuáles son los criterios establecidos por el TC
para realizar el análisis de la lesión a la garantía del plazo razonable. La Corte de IDH, a través de su jurisprudencia, ha planteado criterios para tener en cuenta el análisis de su razonabilidad del plazo y ha establecido 4 criterios. El primer criterio es la complejidad del caso, teniendo una serie de factores, entre ellos el establecimiento y el esclarecimiento de los hechos, ya sean simples o complejos, el análisis jurídico, la prueba de los hechos y la probabilidad de los afectados, agraviados y de los inculpados. El criterio número 2 sería la actuación procesal de los procesados. Debemos de analizar y de identificar si alguno de los interesados o de los involucrados ha tenido la voluntad o la intención de dilatar el proceso para su beneficio en sí. El tercer punto sería la conducta de las autoridades judiciales. Tenemos que evaluar la conducta de las autoridades, ya sea judiciales o fiscales, ya que estas intervienen de una manera directa y una de sus acciones podría modificar de una u otra manera el plazo. Y la última sería la afectación de prorrogar el plazo. Es decir, si prorrogamos el plazo establecido por ley a uno más extenso, el caso se podría dilatar y se podría dar por beneficios a una de las partes y perjudicar a la otra de las partes. La última pregunta es ¿qué es lo que yo considero importante de la última clase, de la primera clase? Bueno, esta fue una clase introductoria de la cual hablamos de todo un poco, hablando así de la etapa de diligencias preliminares, que estas pueden ser presentadas por la Policía Nacional o ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la disposición de apertura de diligencias preliminares y esta contiene ya sea fechas, la calificación jurídica, la actuación de investigación que se da al realizar y el plazo, además de oficio y la traslación de investigación. A la vez hablamos de qué emiten los fiscales. Los fiscales emiten disposiciones, requerimientos o procesos de evidencia. Y el PJ emite los autos, los decretos y las sentencias. A la vez hablamos de plazos. En el plazo simple hablamos de 100 días naturales prorrogables por otros 60 días. En un plazo de delito complejo sería de 8 meses prorrogables por 8 meses más. En el plazo de crimen organizado sería de 36 meses más 36 meses más prorrogables.